Eras de Raya, la codicia del rey elfo. En el año 1650, Rupert, un granjero de 16 años, pescaba junto a su hermano mayor Gabriel. Jamás se imaginó que minutos más tarde tendría en sus manos la cabeza decapitada de un orco, mientras competían a la vista de su mascota por quién sacaba el pez más grande de la laguna. Una luz misteriosa seguida por un remolino inexplicable en la cascada se tragó a ambos hermanos, transportándolos a un mundo desconocido para ellos. Lo primero que notó Rupert fue al dios Nurem y su hijo Artianax luchando contra criaturas que él solo conocía por fábulas. A la izquierda, vio atónito suspendido en el aire a Babur, el ser mitológico más temido de todas las eras. Para el hijo del dios, no le era difícil enfrentarse al enemigo, por lo que uno por uno, los orcos caían desmembrados por su espada. Al verse vencido, el dios del mal envió una criatura mitad elefante, mitad jabalí, para embestir a Nurem y quitarle su preciado báculo, al mismo tiempo que aprovechó la presencia de Rupert, y no dudó en atacarlo con un rayo sabiendo que Artianax se interpondría. Y fue así, que por la intrusión de este joven de 16 años, las fuerzas de este universo ahora se inclinan a favor del mal. Tras atravesar la cascada, a diferencia de su hermano, Gabriel apareció en una montaña desconocida. Notó de inmediato cómo algunas rocas flotaban en el aire sin razón. Ese comportamiento quedaría a un lado al escuchar los gritos de furia de un dios abatido. Desprovisto de su báculo, y sin saber de su hijo, Nurem experimentaba sentimientos muy humanos. Cuando Gabriel llegó a la cima, la sorpresa fue mutua. El relato del joven no le era convincente. Pensó si debería matarlo en ese instante, pero en sus ojos vio genuina la pérdida de un familiar, por lo que Nurem se ofreció a llevarlo a la ciudad más cercana a los límites divinos, y por tanto, la más lejana del reino de los mortales. Al llegar a las puertas, el dios simplemente desapareció. Manzana Podrida era una ciudad habitada en su mayoría por familiares de prisioneros y antiguos esclavos. Allí se encontraban los hombres más peligrosos de Raya, por lo que Gabriel no tardó en meterse en problemas. Quien gobernaba esta ciudad era Daila la Eterna. 50 años atrás, el gobernador Dolde, padre de la actual Daila, había inventado un juego similar al fútbol, solo que mucho más sangriento como método de dispersión, pero sobre todo para mantener al pueblo distraído. Este juego, llamado Dolder Ball, consistía en lograr pasar un balón por una anilla en el extremo de la arena, sorteando primero los ataques de jugadores armados. El mejor de todos era Merrick. En toda Raya se había instaurado la frase: "Es más fácil con Merrick en el equipo". Estando en Manzana Podrida, Gabriel no tardó en meterse en problemas. Un viejo carnicero lo acusó de haberle robado una gallina y, sin muchas más palabras, le lanzó un golpe. Sorpresivamente, Nurem apareció en el lugar frenándole la mano, por lo que inmediatamente el carnicero llamó a su hijo Draco para que lo ayudase. El corpulento e inmenso hijo se acercó rápidamente empujando a quienes tenía por delante, pero el dios lo derribó de un revés lanzándolo unos metros hacia atrás, para luego presentarse ante la multitud. Lo que Nurem desconocía es que en aquel lugar los hombres abandonados lo odiaban y el hecho de haberle pegado a un chico que tenía retrasos mentales terminaría por ponerle a un enfurecido pueblo entero en su contra. Desbordado, Nurem huyó y dejó a Gabriel a su suerte. Cuando este joven pensó que sus días habían terminado, la voz de alguien conocido terminó por ponerle fin a la discusión. El capitán de los Yidis, Merrick, necesitaba a alguien ágil para incorporar a su equipo, y un ladrón de gallinas le pareció buena opción. Por detrás, lo acompañaba su bella hermana Yvette, una mujer que solo podía caminar libremente sin ser molestada por ser su hermana. Al principio, Gabriel se rehusó a participar. Fueron las palabras de Yvette lo que le llevase a analizar su situación, y el joven terminó por aceptar. Gabriel quedaría obnubilado al percatarse de la belleza de la joven delante de él, hecho que lo llevaría a tomar malas decisiones a futuro para tratar de impresionarla. Rupert se encontraba vagando por los valles encantados de Simak junto a un Artianax, que no solo había perdido su fuerza por haberlo salvado, sino que también sus recuerdos se habían borrado. Por tal motivo, debían llegar cuanto antes a la fuente de sal, donde hallarían las respuestas que buscaban. De pronto comenzó a esparcirse una bruma, y de ella dejó verse una anciana perseguida por un grupo de jinetes, comandados por el general Nairatel. Por miedo a que se tratasen de espías, el líder de los jinetes ordenó que se los detuviera y llevase lo más pronto ante su rey. La bruja Síbila
sabía perfectamente que Artianax no se trataba de un hombre ordinario. Pero en cuanto a Rupert, su instinto le dijo que algo extraño habitaba en él. Mientras eran llevados por la fuerza, fueron emboscados desde el cielo por lobos alados que buscaban comerse a sus caballos. Aquellas criaturas, a diferencia de los jinetes, se enfocaron especialmente en el hijo de Nurem, un comportamiento que Nyratel advirtió. Interponiéndose en la jaula para salvar a Artianax, el general tomó una lanza y se la clavó a su caballo para herirlo y así distraer a la bestia. Una vez a salvos, Nyratel los llevó sin piedad con el rey Philip para ser interrogados y enfrentar sus juicios. La partida reñida había terminado en una batalla campal. Bilbo el Gordo, el oficial con más rango en la ciudad, había sonado adrede el cuerno para finalizar el juego mientras el balón arrojado por Gabriel aún seguía en el aire. Tras la discusión, Bilbo ordenó que se arrestase a Merrick, provocando que los fanáticos furiosos invadieran la arena de juego. Había un odio mutuo entre ambos. Merrick tenía el respeto que Bilbo debía obtener por la fuerza, y por años había tratado de conquistar en vano a su hermana. Exiliados, huyeron heridos hasta la ciudad blanca de Golibat, una ciudad sin rey, conformada por maestros y artistas. Los rumores sobre la derrota de Nurem habían llegado a oídos de los mestres, que temían con razón por un plan de Babur para terminar con la raza de los hombres. Gabriel aprovecharía las palabras de un maestro a su clase para aprender sobre ese universo, entendiendo en ese instante la oportunidad que había desperdiciado, ya que la única persona existente que podría ayudarlo a regresar a su mundo era Nurem, con quien había estado presente y ahora le urgía encontrarse. El rey Philip no estaba del todo convencido en que la persona delante de sus ojos se trataba del hijo de Nurem, y mucho menos de que el joven había visto cómo el dios había perdido su preciado báculo. Aún así, dejó que vayan hasta la fuente de sal escoltados por el general Nyratel. Incluso Sibila los acompañaría. Al bajar a la cripta, ubicada debajo de un sauce de hojas rojizas, se encontraron con más incógnitas que respuestas. Luego de ver la silueta de Gabriel, formada con sal y arena, una voz le dijo a Rupert que moriría. Pero al momento de tocarle el turno a Artianax, este remolino sencillamente lo atacó. Estando afuera, Rupert presenciaría algo que jamás olvidaría. Los altos elfos habían estado jugando a ser dioses y cruzaron varias especies para su uso. El rey elfo Nefar se acercó intimidante a ellos arriba de su dile león albino, una criatura con cuerpo de reptil y cabeza de león. Los verdaderos problemas para ellos empezarían en ese momento. El señor oscuro Babur mandó a sus dos discípulos, Rubak y Gaznul, a que inicien un ataque en Manzana Podrida. Para Babur, la era de los mortales debía tener su fin. Con un ejército de orcos por detrás, entraron haciendo bullicio sin encontrar resistencia. Era la primera vez que alguien atacaba esa ciudad, que no fue concebida en su estructura para defenderse. Cuando el sol bajó por detrás de los muros, decenas de niños y mujeres ya habían sido masacrados, pero otro sector había podido resguardarse. El carnicero Token salió con coraje a defender a un niño con un tridente cuando vio como un orco marrón lo perseguía. Lo siguió su hijo Draco, quien con su porte pudo quitarle la vida al orco que atacaba a su padre para luego morir desangrado a su lado. Los oficiales, quienes habían vivido a costa del sacrificio del pueblo, pudieron sacar ventaja también de su corpulencia, y al grito de "cuiden a Daila", protegieron la entrada a la torre hasta el amanecer, cuando todos murieron. Todos, excepto Daila, la Eterna. El rey elfo Nefar tenía sus propios intereses. Luego de casi toparse sin saberlo con el hijo de Nurem en la fuente de sal, llevó a cabo un concilio entre magos de segunda categoría y elfos en los bosques hondos del este. Sibila también estaría presente, aunque pertenecía a una categoría inferior. La maga astuta sospechaba algo maligno en todo este asunto del concilio, por lo que no mencionó una palabra sobre el paradero de Artianax, a quien la mayoría de los presentes creía muerto en la caverna de Babur. Fue entonces que, para persuadirla, 3 de los magos que asistieron la rodearon en un semicírculo sobre las antiguas ruinas de un faro derrumbado, y susurrando unas palabras, la dotaron de más poder, elevándola ahora a sus categorías. Al finalizar, Nefar dejaría en claro con sus dichos que no estaba interesado en restaurarle el poder a Nurem. El plan del elfo era tomar su lugar dejando a los hombres a su suerte. Al oponerse, Sibila corrió un gran peligro y, en minutos, el rey elfo revelaría el castigo para ella.
El rey Philip ordenó que todo hombre adulto que no superara el 1,5 metros de altura se alistara para una misión especial en búsqueda del báculo de Nurem, con el objetivo de deshacerse de la parte de su población menos favorecida estéticamente. Arriba de una mula, Rupert guió las 665 almas a punta de lanza hacia la caverna de Bavur, donde estaría la preciada reliquia. Al adentrarse en los valles de Simag, notaron restos de osamentas y soldados caídos por los lobos alados. Por miedo, algunos corrieron a recoger sus armas. Rubak, quien había desviado su camino volviendo de Manzana Podrida, se topó con la peregrinación y no dudó en aprovechar la oportunidad para escalar en poder. De pronto, los hombres escucharon ruidos parecidos a risas de hienas, seguido de un fuerte olor a perro putrefacto. Rupert logró convencer a sus captores y escaló una colina para luego girar su mirada y ver con claridad los ojos amarillos de Rubak en la niebla. Antes de atacar, el discípulo de Babur recibió la orden con palabras que resonaron en su mente para que los mantenga con vida, con un don telepático que hasta entonces no poseía. Despavoridos, comenzaron a correr inútilmente tras el aviso de Rupert. En pocos minutos, los hombres se vieron rodeados mientras que Rupert recibiría una flecha en su pantorrilla antes de escapar. El grupo fue llevado por largas horas al borde del bosque sin ley. Rupert tomaría la decisión de seguirles por detrás arriba de la mula. Cuando llegaron a las puertas de la caverna, una bola de fuego salió por dentro alcanzando a todos los hombres. Entonces, Rubak alzó las manos y al pronunciar Murder Dice, aquellas personas se convirtieron en orcos. Mientras esto sucedía, Rupert estaba inconsciente y era llevado por la mula hasta que ésta se topó con una osamenta y giró asustada haciendo caer al joven. Con dificultad, la mula siguió avanzando arrastrando el cuerpo hacia un camino incierto por algunos kilómetros, hasta que por fin se detuvo al encontrar agua. Rupert había muerto minutos antes. Tenía 16 años de edad.